Vamos a desahogar primeramente esto de la cuestión de Querétaro. Miren, sería prematuro y creo que nunca sabremos realmente lo que sucedió en esta tragedia en Querétaro. Sin embargo, debo decirles a ustedes que el Estado mexicano tiene una tradición de crear conflictos o de armar tragedias como esta, con miras a generar ¿cómo dijéramos?, obtener beneficios políticos. El más sonado de ellos es el asesinato por un grupo de cobardes, asesinos. Y ahí estaba, en ese comando, el hermano de la actual directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hijo a su vez, este joven en ese entonces, de la señora Rosario Ibarra de Piedra. Era la Liga 23 de septiembre. Y este grupo estaba infiltrado por personal de gobernación. Sabían perfectamente lo que se estaba tramando, ese secuestro de don Eugenio Garza Sada. ¿Y por qué no los detuvieron? Porque el plan que había, perverso, era que secuestraran a don Eugenio, que lo secuestraran, y como la federal sabría dónde iban a tenerlo, porque tenía infiltrado a este grupo, entonces se cubrirían de gloria y sacarían sano y salvo a don Eugenio, y sería una especie de favor que Echeverría le cobraría al Grupo Monterrey. El encargado de eso era ni más ni menos que el secretario de Gobernación, de quien dependía en ese momento la Federal de Seguridad. Pero estos jóvenes más asesinos que jóvenes con ideales, como diría este hombre al que lo bajaron del macho en esta locura de hacerlo embajador en Panamá, inexpertos, llegan, lo intentan secuestrar, se les sale de control la situación y ahí asesinan a mansalva a don Eugenio. Y lo demás pues ya es historia. Entonces, la provocación del 10 de junio del 71, los halcones de 1971, sabían perfectamente el presidente de la República de la existencia de este grupo, de los halcones, que fue creado para proteger las instalaciones olímpicas. Cuando pasa los Juegos Olímpicos de la 19ª Olimpiada, en ese momento ya tienen un cuerpo que vigilaba las instalaciones, cambia el gobierno, llega Alfonso Martínez Domínguez a la regencia en aquel entonces, y este grupo de los halcones pues sirve a un propósito político, controlar manifestaciones, y lo dirigía una persona, ahorita me voy a acordar, creo que era el coronel Díaz Escobar, era el comandante o el responsable de este grupo. Todos estaban adscritos, creo, al área de limpia, y el segundo de a bordo era el teniente coronel Edilberto Gil Cárdenas, que luego lo padezco yo en Lecumberri, porque estaba ahí como jefe del cuerpo de vigilancia, y un grupo selecto de esos halcones estaban trabajando allí en Lecumberri para buscar que no hubiera conflictos, etcétera, y si alguien se ponía sabroso, pues pum, pum, cuas, ya saben, ¿no? Entonces, ese es otro hecho. Posteriormente, ha habido provocaciones diversas, donde unos u otros grupos, y a veces no necesariamente en el gobierno, sino fuera del gobierno, pero buscando objetivos políticos, provocan este tipo de situaciones. Quizá no de la intensidad ni de la exposición como esto de Querétaro, pero algo más o menos parecido. De tal manera que no debemos sorprendernos en ese sentido de lo que pasó. Segundo, a medida que pasan las horas de esa tragedia,
empiezan a saberse cosas en relación con el aspecto o la presencia o el aspecto, sí sería lo correcto, de estos jóvenes que causaron los disturbios o que hirieron a otros, golpearon, etcétera. Y hablan de un enfrentamiento de dos grupos delictivos, de dos grupos delictivos. Estas personas llegaban a picar con picayelos, navajas, etcétera, y tenían toda la facha de ser estos delincuentes juveniles que están al servicio de uno u otro grupo. ¿Y para qué querrían ellos hacer eso? Bueno, Querétaro tuvo a Francisco Domínguez como gobernador e hizo una excelente labor. Francisco, creo que es Francisco Curi, el actual, o no sé su nombre, no recuerdo, pero el gobernador Curi es una persona que tiene también una visión muy proempresarial, muy moderna, y lo más probable es que en 2 años Querétaro continúe creciendo y recibiendo inversión extranjera, y eso convertiría al señor Curi, gobernador, en un prospecto para el 24. Entonces, con esta visión pedestre, esta visión con las patas que tienen los de Morena, vamos a crear ese ruidito para debilitar políticamente a este hombre. Muy bien. Pero luego aparece una manta o alguna cosa así del cártel Jalisco, pero no hay que decir Jalisco, no saben, porque ya el presidente les pidió que cambiaran de nombre porque dañan la imagen del Estado. Entonces estamos esperando que Morena nos diga cuál va a ser el nuevo nombre de esta organización criminal. Entonces este cártel J de Nueva Generación ya les dijo, a ver, señores, o resuelven este desmadre, esto que crearon, o lo vamos a resolver a nuestra manera. Ya tenemos nombres, ya tenemos fotos, ya tenemos todos, los tenemos identificados. A ver, o lo resuelven ustedes o entramos en acción nosotros. Están avisados. Muy bien. A medida que se vaya acercando la solución o la toma de decisiones frente a la sucesión presidencial, personajes como René Bejarano y los grupos de delincuentes que controlan aquí en la Ciudad de México van a entrar en acción. ¿Por qué? Porque ellos saben que con este tipo de actos pueden generar incertidumbre y evidentemente el responsable es el gobernador en el caso de las entidades federativas. Aquí no harían nada porque la anticientífica Sheinbaum es una de las corcholatas, ya muy aplastada, ya no sé, pero es una corcholata. Pero es curioso aquí que se da entre un estado donde el gobernador es panista y con un estado Jalisco donde es Movimiento Ciudadano. Alguien dirá, Ángel, no hay que ser mal pensado. Yo diría al contrario. Como decía mi señor padre, hijo, piense mal y acertará. Es decir, entendamos una cosa, miren, estas personas de Morena, como es el caso de Bejarano, que él estuvo en el PRD y anduvo desde que crearon una organización que se llamó o se llama la Nueva Tenochtitlan, cuando el temblor del 85, él y su señora esposa. Estos grupos siempre han estado al servicio del mejor postor. ¿Recuerda usted en el sexenio de Mancera los Darquetos, Punquetos, Anacletos, Robertos, Austrebertos? ¿Se acuerda usted de cómo se movilizaban todos? Y llegó la anticientífica Sheinbaum y ya no aparecen. ¿No le parece sospechoso que grupos que estaban así, etcétera, de repente se calmaron todos ellos? ¿Recuerdan aquellos incidentes con la toma de posesión de Peña Nieto un 1 de diciembre? Es decir, este tipo de cosas, lo que estamos viendo aquí en Querétaro, no es nuevo. No estoy diciendo que lo provocaron ellos. No. Lo que quiero decir es que habrá que ver cómo evoluciona la investigación y qué es lo que se logra saber. Una de las ventajas que hay hoy es la cuestión de los teléfonos celulares. Poco a poco irán saliendo más videos de personas que estaban ahí en el estadio y que quizá den luz a lo que realmente pasó. Ahora, ha salido un conjunto de fotos
de, no sé, 20 o 20 y tantas personas, y cuando los ve uno dice, yo mejor me cruzo la calle y me voy por el otro lado de la calle. Es decir, con una facha, claro, evidentemente esto es un juicio muy ligero, lo reconozco, pero si yo los veo en la banqueta, esos dos juntos, y vienen hacia mí, yo me cruzo, ¿no? O como dijo aquel, corto cartucho. Es decir, hay una situación preocupante hoy en la pérdida de control de esos grupos delincuenciales que están listos para trabajar a favor del mejor postor. Y hoy el mejor postor son los subgrupos dentro de Morena. Eso es lo que le podría decir en relación con eso. Ahora, el gobernador dijo, se va a llegar hasta las últimas consecuencias, etcétera, lo que ustedes ya saben. Pero veamos ahora otro aspecto. A mí me da risa, digo, es un tanto irrespetuosa esta actitud mía, pero me da risa cuando veo a este candidato derrotado, el señor Miquel Arreola. Yo nunca entendí cómo un político, un servidor público, además, un hombre de gran capacidad para el servicio público, un hombre honrado, un hombre formado, sólida formación, y aparece dirigiendo a una banda de, iba a decir delincuentes, pero no, una banda que se llaman los dueños de equipos. Y dice uno, ¿qué va a hacer Miquel aquí con estos evasores fiscales y por acá y por allá? Y de repente sale, vamos a hacer esto. ¿Sabe qué va a hacer Miquel con esta bola de dueños de los equipos de fútbol? Nada. Va a meter en cintura al, ¿cómo se llama este señor, el que es dueño del América, hombre? Que si no se apellidara como el papá ni al cine, podría entrar solo este muchacho, Emilito Azcárraga. Si no se apellidara Azcárraga, nomás de verlo, dice este chaval, hay que llevarlo a la taquilla porque solo no puede entrar al cine. No sé cuántos equipos tenga, ¿verdad? Pero luego está la otra televisora que creo que también tiene equipos de fútbol. Y luego hay otros que de repente compraron tal franquicia y acá, y rolan los cientos de millones de pesos que es un contento. ¿Va a poder hacer algo Níquel con esos personajes, por lo menos de riqueza turbia? No, hombre, no pasa de ser una ilusión. En ese sentido, pues, habrá que darle seguimiento a esto, a ver cómo evoluciona. Que no había cámaras, que los policías los dejaron pasar, que etcétera, etcétera. Habrá que estar atentos, pues, pero repito, ojo, este tipo de actos en México no es nuevo. Las provocaciones de este tipo de algún grupo al servicio de algún partido político para dañar a otro partido político son bien conocidos en México. Vamos a ver qué sucede, pues. Muy bien. Vayamos ahora al tema principal. Yo he estado tratando en las últimas 2 semanas quizá, de manera recurrente, este asunto del impuesto especial sobre producción y servicios. Y específicamente el IEPS de los 3 combustibles. Y el manejo casi pedestre, hecho con las patas, que ha hecho esta administración. Y anteayer que uno, no, don Ángel tiene una obsesión y que cuando habla del IEPS yo le cambio. Bueno, pues si no quieren conocer la verdad de esto, pero bueno. Mi primera tarea fue intentar explicar, cosa que he intentado desde ya hace 5 años, explicar que una cosa es subsidio y otra cosa es impuesto no cobrado. Ya incluso hace 2 días subí una copia del artículo del doctor Salvador Califa del 26 de enero del 2017, donde explica claramente qué es un subsidio y qué es un impuesto no cobrado, etcétera. Muy bien. Sin embargo, ahora las cosas se complican. ¿Y por qué se complican? Primero,
por la cobardía de este gobierno y sus funcionarios para no reconocer la realidad de la salud de las finanzas públicas en lo que se refiere a los impuestos a los combustibles, específicamente el IEPS. Eso no quiere decir que sea el único impuesto que pagan. Los combustibles tienen otros 3 impuestos. Está el IEPS federal, que es el que normalmente conocemos, pero hay un IEPS estatal, hay un impuesto a los combustibles fósiles y está el IVA. Entonces, de repente, empiezan este año con una tendencia decreciente para no cobrar el 100% del IEPS que les autorizó el Congreso. Porque al estar aumentando los precios del petróleo, de los crudos marcadores, en ese momento hay que reflejarlo en el precio de la gasolina y no quieren que se les alebreste la gallera. Muy bien, a las 3 semanas se quedaron sin nada, pero ahora sacan el viernes pasado una aberración con un decreto que dice uno, sería tan amable el señor Sheffield de la Profeco, sería tan amable de explicar de manera clara lo que hoy quiso decir en relación con este estímulo. Aquí hay varias cosas que señalar. Reconocen por lo pronto que ya no pueden cobrar el IEPS, que ya no pueden cobrarlo a la gasolina verde o la regular. En el caso de la Premium, sí lo van a seguir cobrando, pero va a ser una cosa mínima, 13 centavos. Pero en el caso de la verde, que es la que nos ocupa, no van a cobrar un solo centavo. En el diésel tampoco. Muy bien. Pero luego dicen, pero hay que generar un estímulo que dicen, a ver, en la gasolina verde va a ser de 87 centavos por litro. Muy bien. Hasta ahí, dice uno. El problema viene cuando tratan de explicar a quién le van a dar ese estímulo. Y ahí es donde viene un revoltijo en este decreto que tengo aquí a la vista. Es un galimatías. No se le entiende nada. Y de repente hablan de darle un estímulo al consumidor, pero también al que enajene el combustible y que por acá. Total que no se entiende. ¿Y sabe cuál es el objetivo real de estos ineptos? No cobrar primero el IEPS, porque de hacerlo, la gasolina verde que hoy estaría en promedio, vamos a poner 25.50, más 5.49 llevaría el precio de la gasolina verde a 27 pesos. Y eso significaría casi una revolución porque se les vendría abajo todas sus mentiras. Entonces dicen, no lo cobro. Pero como los crudos han subido, entonces, a ver, vamos a dar 87 centavos. ¿A quién se lo vas a dar? ¿A quién? ¿A quién le vas a dar ese estímulo? No queda perfectamente claro ahí. Pero ahí le va. Ahorita, bueno, el viernes de la semana pasada, la mezcla mexicana de petróleo, el barril de la mezcla mexicana de petróleo, cerró en $110.02. Muy bien. ¿Sabe usted a cuánto cerró hoy? A $115.66. A la hora que hace ya unas 2 horas que revisé, el West Texas estaba en 120.80 y el Brent en 124.50. Y la incertidumbre no está reduciéndose, por el contrario. Ya se habla de un boicot completo al petróleo ruso. Es más, hay ahorita una serie de barcos que salieron y andan ahí en el mar buscando, digo, alguien está allá vendiendo y dice, oye, cómprame, no te compro. Y de repente vamos a poner que alguien se atreve a comprarles 20, 30, 50,000 barriles, vete para allá y entrega 50,000. En esas condiciones,
el mundo dejaría de comprarle a Rusia, creo que alrededor de 8 o 9 millones de barriles por día. Y eso generaría una presión y una incertidumbre y los precios seguirían subiendo. Hay que decir que ayer los precios llegaron a rozar los 140 y luego bajó 130 y hoy estaba 120 y 124. En esas condiciones es prácticamente imposible esperar que los precios de las gasolinas que importa Petróleos Mexicanos bajen, seguirán subiendo. Y aquí viene la parte más interesante. Nomás para que vea usted el pánico que tiene esta gente de decirle la verdad a los mexicanos. Ahí le va usted. De repente dicen, vamos a dar un estímulo de 87 centavos por cada litro vendido. ¿Por quién? Por el dueño de la estación de gasolina, de la estación de servicio. Perfecto. ¿Y por qué a él? Todo para ocultar cuál es el precio al que Pemex le está vendiendo el litro de gasolina a ese gasolinero. El quid aquí, el problema central es cuál es la estructura de costos de Pemex de cada litro de gasolina. ¿Cuánto le cuesta a Pemex? Costos desde la materia prima, los gastos que acompañan eso, traerla desde Houston o transportar ese crudo hasta las refinerías, etcétera, etcétera, más los costos de otro tipo, seguros, depreciación, amortización y también la utilidad de Pemex. ¿Cuál es entonces ese precio Pemex al que le entrega un litro de gasolina a una gasolinería? Y ahí ellos le tendrían que poner sus costos más su utilidad esperada. Como no quieren dar a conocer ese precio Pemex, ¿por qué? Porque entonces nos enteraríamos de lo que significa la corrupción de Pemex. Y le voy a decir por qué. Mire usted. En este momento, la gasolina regular en Estados Unidos, precio promedio nacionalmente, ojo, precio promedio nacional es de $4.07. Esos $4.07 dan como resultado un litro promedio en todo el territorio de Estados Unidos de 23 pesos 12 centavos. El litro de gasolina regular. Y aquí cuesta 21.50. Ya ves, Ángel, está más barato aquí. Ja, ja. Cuidado, señores, con eso. Ahí está otro de los trucos de estos sinvergüenzas, empezando por Nale y terminando con Octavio Romero. ¿Por qué? Porque este precio de 23 pesos 12 centavos ya incluye todo el paquete de impuestos que ronda en promedio 22%. Y va también la utilidad del gasolinero. Pero en el precio de 21.50, ahí no lleva un impuesto, 5 pesos 49 centavos del IEPS, más un estímulo de 87 centavos que habría que sumarlo. 21.50 más 5.49 son 27 pesos, 26.99 más 87, 27.86 contra 23.12. Todas esas cosas, el gobierno federal tiene miedo a explicarlas. ¿Por qué? Porque en ese momento nos daríamos cuenta del desastre, cuantitativamente hablando, de Petróleos Mexicanos, que se debe esencialmente a la sobrepoblación laboral. Sobran 60, 70 mil trabajadores, si no es que más. Tienen un contrato colectivo onerosísimo. Tienen un sistema de pensiones y jubilaciones sin sentido alguno para una empresa quebrada. Tienen una deuda de 115 mil millones de dólares, que significa también una carga importante por litro producido o litro adquirido en el exterior, etcétera, etcétera. Por esa razón,
prefieren, y va a haber un estímulo de 87 centavos. ¿A quién? Bueno, al consumidor, pero el que la vende va a tener que cuantificar una mezcla. Y cuando lo intentó explicar el Benito Juárez, el ridículo completo. Ese viernes en la conferencia de prensa, que me hicieron una reseña, un par de amigos que estuvieron ahí, me dice, Ángel, yo no entiendo cómo nos dijeron que este era un casi sabio en materia económica, un individuo sin capacidad de comunicación, con un desprecio ahí como diciendo, fúchila con esta bola de babosos que estoy aquí. Así. 5 preguntas nada más. Así. Dice uno, ¿de qué se trata esto? De ocultar lo fundamental, la situación de desastre y tragedia de Petróleos Mexicanos, una empresa que no tiene salvación. Ese es el gran problema del cual no quiere hablar ni Llorio, ni el Benito Juárez, ni el Sheffield, ni el presidente, porque más no le entiende el presidente. Nale tampoco, y Octavio Romero, pues él está preocupado por sus ranchos allá en Tabasco, pero eso es lo que le importa, pues, ¿no? Y el ejército de parientes, amigos, compadres que ha metido a la estructura de Petróleos Mexicanos. Y la NALE, pues todos los contratos que dio de manera directa por varios miles de millones de pesos. Ese es el problema. Y por esa razón he estado yo tomando el IEPS como la punta, la hebra para jalarla y poder llegar al fondo y exhibir a esta bola de burócratas cobardes, incapaces, y el jefe de todos ellos ya medio deschavetado. En ese sentido, pues, ¿qué esperar cuando el precio de los crudos marcadores va a seguir subiendo? ¿Qué esperar cuando este conflicto de Rusia, esa invasión brutal, cavernaria, asesina, va a seguirse complicando? Hay que esperar lo peor. Yo se los dije, lo he repetido. Y ante esta situación, ¿qué tenemos? Una cosa de vergüenza. La plática que sostuvieron el otro día los Carlos Slim y Carlos Salazar. Un dechado de abyección, de servilismo los dos. ¿Sabe usted que en esos 57 minutos una sola vez no pronunciaron el nombre del presidente? Una sola vez no lo pronunciaron el nombre. El ingeniero llegó a decir, no, pues es que fue elegido democráticamente y hay que respetarlo. Sí, como dije en su momento. Sí, ingeniero, pero también él tiene que respetar a los gobernados. Y el otro lacayo arrastrado de Carlos Salazar ahí, qué hombre tan cobarde, tan pequeño. Dice uno, ¿no le dará pena presentarse ante su familia, ante sus hijos y verlos a los ojos? ¿No habrá uno que le diga, oye papá, no tienes dignidad? ¿Cómo te arrastras tú ante ese loco que está gobernando? Es que me decían que fuera yo beligerante, pero no, hombre. Zacatón. Yo creo que pocas decisiones ha tenido el Diablo Fernández, tan malas como esa de ponerlo, de jalarlo de su pensión, de su jubilación y ponerlo 3 años al frente del Consejo Coordinador Empresarial. Pero el que quedó es más lacayo que Carlos Salazar, que ya es un benchmark muy elevado. Con esos dirigentes empresariales va el empresariado mexicano a incidir. No, hombre, no soñemos. Por eso les digo, señores, esto se va a poner peor. Y volviendo a la plática de los dos Carlos, es increíble el silencio cobarde con el que trataron esa plática. Prácticamente todos los comentaristas. 4 días después, leí una nota de una persona que fue el licenciado Guillermo Valdés, si no estoy equivocado, si no es su nombre correcto, le ofrezco una disculpa, que fue director del CISEN, creo que fue con Fox, creo, o con Calderón,
el licenciado Guillermo Valdés, una gente seria, un economista, una gente seria, que habló prácticamente en los mismos términos que yo había hablado el mismo día que salió esa plática de los dos Carlos, pero de ahí en fuera, silencio absoluto, total, cobarde. Y dice uno, pues, ¿qué le deben al ingeniero Slim? ¿Qué les regalan el servicio de Prodigy? ¿Qué les regalan tarjetas amigo Quito? ¿Qué? Digo, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este negociante de los grandes en el mundo, Slim, y el otro lacayo de Carlos Salazar, no, al presidente hay que respetarlo, no hay que tratarlo a periodicazos y eso? Dice uno, ¿y estos? El silencio cobarde y cómplice es hoy una de las grandes tragedias que nos tienen sumidos en la mediocridad, en la cobardía, en el atraso. Dice uno, ¿qué les puede pasar? ¿Que les corten el servicio de Prodigy? Pues contratan Megacable, hombre, o el otro, no sé cómo se llama, Easy o ¿cuál? Total Play o el que sea, pues. Que si les cortan Telcel, pues hay otro, está AT&T o no sé cuáles, pues sus señales de humo, carajo. ¿O será que hay alguna cosita que les dice el director de la empresa mediática donde trabajan? No, oye, bájale, Ángel, porque pues, no hay que hablar de eso, hombre. Mejor reportea como si fueres de TV Notas. Por eso el país está como está. Por eso a mí me da mucha risa cuando dicen, no, México, tierra de hombres valientes. Ah, chingado, le digo, pues se acabaron esos ya. Porque yo lo que veo es una bola de sacatones, cobardes, acomodaticios. Bueno, tienen miedo hasta decir, señores, es un error decir que precios altos del petróleo nos favorece. Ahí vengo yo diciendo como loquito desde hace cuántas semanas, señores, están equivocados. Por fortuna, hoy en el Financiero, en su colaboración editorial en la página 2, Enrique Quintana, ya habló de ese hecho y dice, no, señores, no nos convienen precios altos por estas y estas razones. Pero los demás, calladitos. Así, ¿cómo va a jugar uno un papel positivo ante los ciudadanos? ¿Han oído ustedes algo de los partidos de los tres de la Alianza Va por México? Bueno, ahora en un tuit suben y está en una foto así casi de estudio este hombre de la madre esta capilar, ¿cómo se llama? Marco Cortés. Se rumora en el PAN que es uno de los prospectos más fuertes, no sé qué, para el 24, y está el vato acá, ¿no? Haciendo horizonte con la mirada y viendo. Marquito, déjate de cosas, hombre. Tú no tienes estatura, ni presencia, ni para ser presidente municipal de tu pueblo, hombre, de tu municipio, por favor. Pero así les meten aire, de tal manera que al rato nomás falta que mi estimado y querido paisano Chuy Zambrano también se aloque. No, 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 Jesús, tú no te metas, no, no, por favor, tú ni digas, deja a Chucho, ¿cómo se llama el otro, hombre? El otro Chucho, Chucho Ortega, deja que él sí se aviente, pero tú mesurado, tú objetivo. Dice uno, Dios mío querido, pues. Vea usted nomás los que se están en el PAN, ¿no? Que está fulano, que está mengano, que acá, que acá. Pues al rato, ahorita tú, ya tenemos cuántas, no sé cuántas corcholatas, pues al rato va a parecer como si estuviéramos en un lugar donde venden botellas es con corcholatas de la cantidad de aspirantes que va a haber en la alianza o esta madre de juntos hacemos historia, sí, por los ratas, por lo ineptos, por lo incapaces y algunos de ellos por lo deschavetados, ya hicieron historia. En esas condiciones, pues, que no nos sorprendan hechos como el de Querétaro y el trato que se le va a dar. Que no nos sorprenda ese decreto que es una tomada de pelo, no se le entiende.
Que no nos sorprendan las declaraciones, dice el Benito Juárez, vamos a cumplir con la cuestión presupuestal y nosotros no hacemos pronósticos porque no estamos compitiendo para eso. Como dirían en mi tierra, cate huevón. Sí, es increíble este señor. Y luego dice, pero vamos a ajustar el pronóstico para el mes de abril. No, señor. De acuerdo al artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es el último día de marzo que usted tiene para entregar los precriterios, no en abril. Lea la ley, señor, o pregúntele al jurídico ahí de Hacienda que le lea la ley. No, en abril, vamos a ajustar nosotros acá y no. Hijo, qué falta de seriedad, hombre. Este país es la economía 15 del mundo, por favor. Seriedad, pero ¿a quién le importa eso? Pero nadie le dijo ahí en la conferencia de prensa, perdone, señor secretario, pero está usted equivocado. El día 31 de marzo, a más tardar, ustedes tienen que entregar ese documento al Congreso que se le conoce como precriterios, no en abril, señor, está usted equivocado. Lea el artículo 41. Decírselo en su cara. Todos calladitos, se ven más bonitos. Pues si no se atrevieron a levantarse cuando el temblor salió corriendo ahí el bañador de gatos, de Jesús Ramírez, los gatos de Monsiváis, y el presidente en chinga atrás de él, también corriendo, moviendo el aguayón, ahí va. Siéntense. Y ahí están, se quedaron sentaditos. No, qué bárbaro. ¿Y quieren que progrese el país? No. No, qué bárbaro. Luego miren, el PRI celebró un año más de su historia. 4 de marzo del 29, 4 de marzo del año 2022. 93, 93º aniversario. Entonces dieron una serie de elementos por los cuales era correcto lo que había hecho el PRI, etcétera. Pero hay uno que me sorprendió porque había nominado o había llevado a la victoria al presidente más guapo. Dice uno, ¿qué nivel? Seguramente el que puso eso en la lista es un enemigo de Alito. Yo no creo que Alito sea capaz de permitir esa tontería. Ese es mérito del PRI, haber tenido el presidente de la República más guapo. Oiga, no. Pues entonces vamos a traer, ¿a quién le gusta a usted? ¿A Brad Pitt? O a, no sé, ¿a quién? ¿George Clooney o algún galán acá? Dice uno, alguien tiene ahí en su cuerpo de asesores Alito, que es un traidor. ¿Cómo permite el presidente del Comité Ejecutivo Nacional ese argumento? Es que tuvimos el presidente más guapo refiriéndose a Peña Nieto. Ese es el nivel del PRI, el que quiere regresar a la presidencia de la República en una coalición. Pues no más falta que digan, les vamos a ganar, porque el candidato de Morena es muy feo. Dice uno, Diosito, ¿qué nivel? Pues sí, ¿qué nivel? Y ahí está, lo dijeron ahí. Creo que fueron 50 argumentos o una cosa así. Habría que decirle a Alito, oye Alito, el que metió eso, córrelo inmediatamente, córrelo, que no dure un día más ahí en el PRI como asesor tuyo. Ese es el nivel hoy de nuestros partidos. Es una tragedia eso. De tal manera que lo de Querétaro se explica en esa tragedia. Lo del decreto confuso tremendamente, pero además esos 87 centavos ya quedaron fuera de toda realidad con el incremento que tuvieron el fin de semana los crudos marcadores y la mezcla mexicana de petróleo, que de $110 el viernes, hoy cerró, les dije, creo que en 115 les dije, déjenme checar. Ahí les va, 115.66. El 5% subió
Dice uno, es decir, es evidente hoy que el gran problema de este gobierno es la ignorancia, como también del país. Y lo peor es que hay millones de mexicanos que se resisten a escuchar una explicación sobre esos problemas. ¿Qué hacemos ante eso? Nada, la verdad. Nada. Como decía mi mamá, pues, mijito, que Dios nos agarre confesados. No encuentro otra cosa que decirles. Que Dios nos agarre confesados. Termina, pues, la parte editorial. Regresamos a lo nuestro. Vamos, pues. Gracias.